Muy bien, allí donde están, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y abramos nuestras Biblias en el Salmo 48. Recuerden antes de comenzar, mis hermanos amados, cerrar sus micrófonos para poder que podamos escucharnos. Entonces voy a darle de todas formas el control a nuestro hermano eh, Alfredo para que nos ayude allí a cerrar micrófonos si alguien lo tiene abierto o algo así. Entonces voy a hacerlo anfitrión, Alfredito. Ok, entonces ya eres anfitrión de la sala, así que puedes cerrar los micrófonos de los que estén abiertos y vamos entonces a darle gracias a Dios por esta noche. Y bueno, demos gracias a Dios y vamos a leer juntos la palabra de Dios en el Salmo 48. Dice la palabra de Dios: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Como viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es palabra de nuestro santo Dios, hermanos. Oremos. Padre de bondad y misericordia, damos gracias por esta noche. Te queremos implorar que por tu palabra seas tú transformando nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y nos permitas en esta noche estar con una mente dispuesta, un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, a obedecer tu palabra. Que podamos, Señor, aún aprender en esta noche a través del salmista a adorarte, Señor, a pensar, a meditar más en tus cosas y sobre todo a anticipar, Señor, la increíble victoria que tú ya has tenido y tendrás sobre nuestras vidas, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta noche y bendice tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, esta noche vamos juntos a reflexionar en este precioso salmo. Eh, como ven, es un salmo también, al igual que los hemos visto hasta acá, otro salmo de los hijos de Coré. Es un salmo lleno de símbolos y se le ha llamado a este salmo, al igual que los anteriores, bueno, como los cánticos de Sión. La idea acá es que esos cánticos hacen referencia a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Hay otros salmos, igual que este, que hacen también referencia a Jerusalén como la morada de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 76, 84, la palabra de Dios dice, 76, 84, perdón, 76, habla de cómo Dios es conocido en Judá, en Israel. En el Salmo 84 también habla de cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, hablando de su casa. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El Salmo 87 también habla de su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. En el Salmo 84 comienza con esas palabras: cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. El Salmo 122 comienza con esas palabras: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que este salmo
como estos otros salmos son los salmos llamados salmos de Sión, porque hablan de esta ciudad de Dios. Por supuesto, exaltan la ciudad, pero están exaltando más la presencia de Dios que está en medio de la ciudad, lo que hace que la ciudad sea segura, hermosa, preciosa, gloriosa. Es que Dios está en medio de ella. Es que es la ciudad de Dios. Y obviamente aquí en el Salmo 48 hay varias referencias a Sión. Y noten cómo el salmista se refiere a Sión en el Salmo 48, en el versículo 1, habla que es la ciudad del gran Dios, de nuestro Dios. Habla de que esa ciudad es un monte santo. En el versículo 2 habla de que esa ciudad es el monte de Sión y que es la ciudad del gran rey. Así que esta ciudad es especial porque está habitada por un gran rey. Esta ciudad tiene un gran rey. Es la ciudad de él, de Dios. En el versículo 8 habla de que es la ciudad de Jehová de los ejércitos. Es una ciudad que él defiende. Es la ciudad que él afirma para siempre. Es una ciudad eterna. Una ciudad donde no hay peligro de asedio. El Señor la protege, la guarda con baluartes, como vamos a ver ahora. Así que el salmista está aquí invitando en este himno de Sión a las personas de Sión a, a exaltar a Dios porque Dios mora en medio de esa ciudad, porque es su ciudad, porque Él la guarda, la protege, la fortalece. Él está invitándonos también a considerar la fortaleza de esa ciudad, sus muros, su belleza, la gloria de esa ciudad. Y noten cómo ahí en el versículo 2 y 13 dice que andemos alrededor de Sión, rodéenla. Dice, cuenten sus torres, miren cuán protegida está. O sea, consideren, es un llamado a considerar, a meditar cuán segura es esta ciudad. Y dice, miren sus palacios, contemplen su gloria. Y entonces, y la razón o el para qué, nos dice también el salmista, y la idea aquí es que podamos contarlo a la generación venidera, a nuestros hijos. Cuán seguro ha hecho Dios este lugar. Por supuesto, si uno lee atentamente este salmo con algo de comprensión, notamos aquí que el salmista nos está llevando mucho más allá de la ciudad de Jerusalén. Si uno va hoy a Jerusalén, pues ya no parece la ciudad de Dios. Por supuesto, ya no es una ciudad con justicia, es una ciudad llena de idolatría. La gente todavía piensa de una manera religiosa que al orar hacia los muros de Jerusalén van a ser escuchados por Dios. Es una ciudad que se ha apartado de Cristo, que ha menospreciado al Mesías. Por supuesto, fue una ciudad que fue juzgada por Dios en el año 70 y destruida el templo y sus muros. La gloria de Dios se fue de ese lugar, ya no está allí. Así que Dios realmente no está hablando de esa ciudad, porque está hablando de una ciudad eterna el salmista, una ciudad que no puede perecer, una ciudad gloriosa, una ciudad muy bien protegida, guardada, custodiada por Dios. Entonces el pensamiento del salmista va mucho más allá de la ciudad de Jerusalén. Así que esta ciudad realmente eh, no es solo un deleite para los judíos, de hecho. Noten acá también esto es importante para que entendamos que el salmista está hablando mucho más allá de la ciudad de Jerusalén. Dice en el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Aquí está siendo presentada Jerusalén como el gozo de toda la tierra, es decir, como Dios le dice a Abraham que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, todas las familias de la tierra se regocijan en esta ciudad porque aquí encuentran protección, gloria, seguridad, bendición eterna. Este es el monte de Sión, dice aquí, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así que aquí está hablando entonces que Dios debe ser adorado a causa de que Él habita en Sión, pero todas las naciones son llamadas a adorar a Dios por la protección que Dios ha dado y cómo Dios ha llenado de gloria esta ciudad. Y luego en el versículo Dios dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra de justicia está llena tu diestra, como Dios está gobernando desde esta ciudad a todas las naciones de la tierra. Así que obviamente aquí Sión es señalada como algo mucho más que la simple capital terrenal de Israel. El salmista está señalando, de hecho, a la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, en la ciudad donde tenía Abraham
puesta su esperanza, según Hebreos 11. Recuerden que Abraham, mientras peregrinaba en la tierra prometida, dice Hebreos, él no tenía sus ojos puestos en ese lugar terrenal, sino en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y es de esta ciudad de la que está hablando el salmista. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, con sus grandes muros, una ciudad que tiene cimientos y fundamentos eternos. Así que hermanos, este salmo realmente está superando las expectativas del creyente. Las expectativas de los creyentes en el Antiguo Testamento no estaban en la ciudad de Jerusalén. Los que tenían fe en las promesas de Dios tenían sus ojos puestos en esa ciudad, en Sión, en la ciudad celestial, en esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Es la ciudad donde no existirá sol porque Dios llenará de gloria ese lugar. Una ciudad donde no habrán lágrimas, ni lamento, ni siquiera el mar. El mar para los judíos y para el tiempo del Antiguo Oriente era algo que asustaba, ¿verdad? Era algo de temer. Y la escritura nos dice en Apocalipsis que en la ciudad de Dios no habrá mar, no habrán inquietudes en nuestro corazón, no habrá temor alguno, porque Dios llenará de gloria ese lugar. Es un lugar habitado por Dios. Es un lugar donde Dios va a estar guardando por siempre a su pueblo, donde no hay amenazas, no hay enemigos, no hay muerte, no hay pecado. Así que el salmista está hablando de esta ciudad. Y por supuesto está adorando a Jehová a causa de esta ciudad. Grande es Jehová, dice el salmista en el versículo 1. Él es digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. O sea, no está exaltando a la ciudad en sí, está exaltando a Jehová, el Dios grande, el único digno de ser alabado, porque Él es el que nos ha introducido en esa ciudad. Él es el que nos ha dado esperanza de poder habitar en Sión. Y aún nos ha dado las primicias de su espíritu y su gracia para sabernos ciudadanos de ese lugar. Así que es Dios a quien el salmista nos invita a adorar. Porque este es Dios, dice el salmista en el versículo 14. El Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aquí está hablando entonces de esa ciudad celestial de la cual ya somos parte, ya somos habitantes de Sión. El Espíritu Santo nos ha unido ya nos ha unido en ese vínculo eterno con esa ciudad eterna. Y obviamente, aunque no estemos físicamente morando aún allá, ya somos ciudadanos. De hecho, en este mundo somos solamente ciudadanos extranjeros, pero ciudadanos de Sión. Pero aquí somos extranjeros, peregrinos. Este mundo no es el lugar de nuestro destino final, no es nuestra morada, de hecho. El reino de Dios trasciende este mundo. Ya ha venido a hacer mella en nuestro corazón. El reino de Dios está haciendo su impacto en nuestros corazones. Y el reino de Dios vendrá y se manifestará en esa eternidad gloriosa, donde ya habrá justicia. Así que el salmista está aquí exaltando a Dios, ya que Dios habita en ese lugar llamado su santuario, su monte santo. Es un lugar que Él defiende, guarda para siempre. Es un lugar donde Dios nos pastorea más allá de la muerte, donde no habrá muerte, de hecho. Así que hermanos, esto es lo que el salmista está aquí, de lo que el salmista está aquí hablando. Es un salmo, por supuesto, profético, pero además real, porque ya tenemos comunión con esta ciudad y con el Dios de esta ciudad. Y esta ciudad ya es segura garantía para nosotros, ya es nuestra. Es lo que Jesús nos dice, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Sión es nuestra ciudad, ese es nuestro hogar. Y qué bueno que a veces en esta vida tenemos tantas incomodidades, tanta insatisfacción a causa de que vemos tanta injusticia, ¿verdad? Vemos los reinos de esta tierra, las injusticias que se cometen en esta tierra, las cosas horribles que suceden en los reinos de este mundo. Y todo realmente nos causa tristeza. Y bueno, hermanos, la idea es que Dios nos recuerda cada día que este no es el lugar, nuestro hogar. No es el lugar que Dios ha jurado guardar y proteger. Es un lugar inseguro, es un lugar lleno de pecado, es un lugar lleno de injusticia. Pero hermanos, la increíble noticia que nos permite este salmista ver es que sí tenemos ya una ciudad segura.
de la cual ya somos habitantes, y el salmista nos llama a considerarla, a meditar en ella. Eso es lo que nos va a permitir en este mundo caminar quieto y reposadamente, sabiendo que estamos preparándonos para algo eterno, para encontrarnos con Dios en un lugar de gloria, donde Cristo es Rey. En este mundo se enseñorean los reyes de la tierra. Este mundo es un mundo caído. No habrá una perfecta justicia en un reino, por más que sea cristianizado un país, siempre habrán impíos. La escritura nos dice que el mundo es un campo donde el enemigo siembra sus semillas y también el Señor está sembrando sus semillas, ¿verdad? Y los hijos de Dios van a florecer, pero también van a florecer junto con los hijos de Dios espigas de maldad. Es decir, estas espigas que realmente no son espigas que Dios sembró y que serán echadas al fuego eterno. Pero mientras permanezcamos en este mundo, siempre habrán malos, ¿verdad? Y gobiernos perversos. Y no tenemos que esperar entonces, aunque seamos cristianos y procuremos realmente impactar a las naciones, ser luz y sal, pues siempre el mal va a existir y realmente no nos desharemos de él hasta que Cristo venga. Nuestro ideal no es que alguien cristiano llegue a la presidencia de esta nación, porque igual es pecador. Aun si un cristiano llegara a la presidencia, también la embarrará porque es un hombre pecador también. Y además estará lleno de otras personas, porque no puede ser un rey déspota ni, ¿verdad?, ni autoritario, y tendrá que compartir la democracia de nuestro país. Así que posiblemente hará algo, pero no hará mucho. Así que la esperanza no está puesta en que algún día los cristianos ocupen el poder, porque también son pecadores, también pueden cometer abusos, el poder también corrompe el corazón de un cristiano. Así que de este lado del cielo, hermanos, nuestra esperanza no es que los cristianos ocupemos puestos de poder, sino que Cristo realmente venga. Nuestra oración es: Señor, ven pronto, porque queremos este reino justo, queremos a Dios reinando sobre Sion. Y es lo que el salmista nos está invitando aquí, está llevándonos a considerar la grandeza de esa ciudad, lo estable de esa ciudad, para que nos motivemos a considerarla y a anhelarla y a rogar porque el reino de Dios sea establecido pronto. Así que aquí está algo increíble que nos cuenta el salmista. El salmista usa aquí imágenes, de hecho, gloriosas para describir lo segura que es esa ciudad y cómo Dios la ha hecho libre de amenazas. Nos habla aquí de cómo los reyes de la tierra, en el versículo del 4 al 8, cómo se reunieron. Dice que pasaron todos viendo así, dice que se maravillaron, se perturbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo vimos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. Cuando la ciudad de Dios se haga manifiesta, los enemigos de Dios van a huir, se van a aterrorizar. Así que es comparado esto como una mujer en trabajo de parto. Es una imagen gloriosa porque está presentando aquí el trabajo de parto es algo inevitable. Cuando mi esposa estaba dando a luz, algo que ya no podía evitar porque vienen las contracciones, una y otra, seguidas, y sea lo que sea, va a dar a luz. Y esto es inevitable. Estas personas que son los enemigos del reino de Dios están viviendo aquí como si fuera un trabajo de parto. Es una imagen de que ellos están indefensos. Ya no pueden evitar la hora del juicio de Dios y su inminente destrucción. Ellos serán destruidos cuando el reino de Dios se manifieste. Así es que no habrán enemigos en la presencia de Dios. Sión será completamente segura. El diablo y todos los que le sirven, toda la simiente de la serpiente serán puestos en el lago que arde con fuego y azufre. Ya no habrán amenazas en la ciudad de Dios. Y luego habla aquí de la dispersión de barcos, barcos poderosos. Las naves de Tarsis eran las embarcaciones más poderosas de este tiempo. En Ezequiel, capítulo 27-26, se nos dice: muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Así que está hablando aquí también de la misma figura literaria, como naves poderosas, como las de Tarsis, que eran embarcaciones poderosas para la guerra. Viene un viento solano, un viento horrible en el mar se encrespa y este viento destruye esta nave
Y es así, esta imagen sugiere el alcance abrumador de la ira de Dios, la derrota inminente de los enemigos de Dios. Y de hecho Juan en Apocalipsis usa esta misma figura literaria, hablando de la caída de la gran Babilonia. En Apocalipsis 18, del 17 al 20, noten lo que dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incienso dieron voces diciendo, qué gran ciudad era semejante a esta gran ciudad. Y el versículo 19 dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Increíble, ¿verdad? La inminencia de la destrucción de la gran ramera. Este mundo que sirve al demonio, este mundo lleno de codicia, de injusticia, de maldad, será por fin destruido porque Dios es justo. La ley de Jehová es justa y demanda justicia de todo aquel que hace maldad. Y el Señor mismo vendrá a juzgar. Como creyentes a nosotros, Dios nos ha pedido que no nos venguemos, ¿verdad? En este mundo debemos dejar la venganza a Dios. Dice, mía la venganza, yo pagaré. Este mundo está lleno de injusticias, pero Dios un día vendrá a pagar y dará a cada uno su pago. Increíble, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos que proclamar la misericordia de Dios y llevar con gozo la cruz de Cristo. Y realmente entender que el Dios santo hará valer su ley y destruirá a todos sus enemigos. Debajo de sus pies los pondrá. Y realmente, hermanos, no habrá entonces ningún enemigo que pueda hacer frente a la iglesia de Dios en Sión. Sión será segura. Así que el salmista está diciendo, mira esto, lo oímos y así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Israel había visto muchas veces cómo Dios anticipa esta victoria prometida en el futuro, la anticipa dándole victorias a Jerusalén, a Israel. Y él anticipa esto de una forma gloriosa. Israel vio cómo los enemigos de Israel, de Jerusalén, cuando estaba siendo sitiadas, fueron destruidos por la mano de Dios. Ejércitos completos se peleaban de hecho entre ellos mismos y se destruían y no podían sitiar a Jerusalén. Dios protegió a esta ciudad como un presagio de lo que hará en el futuro. Y hermanos, la increíble grandeza de la victoria de Dios la tenemos en la cruz del Calvario. Todos los enemigos de Dios se juntaron en esa cruz. Roma, el Sanedrín, el gobierno judío, todos los que aborrecían a Dios, perseguían a la iglesia, mataban a los profetas, se juntó el mundo, la religión apóstata de Israel y contra el ungido de Dios y lo mataron. Ellos pensaron que habían ganado la victoria, que habían desaparecido a Cristo y a sus discípulos los habían destruido para siempre. Sin embargo, al tercer día, Cristo se levantó de entre los muertos. Y los muertos, hermanos, tenemos, todos los que han muerto en Cristo tienen esta esperanza de que también se levantarán con Cristo en gloria. Cristo se levantó triunfante de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y a partir de allí, ahora la iglesia que sabe que su Redentor está vivo y que tiene esperanza de habitar para siempre en Sión, aún a pesar de la persecución, dieron sus vidas por Cristo. Después de que eran cobardes, se convirtieron en valientes. ¿Y por qué dieron sus vidas? Por la esperanza de que habitarán seguros un día en Sión. Este mundo es inseguro. Así que la iglesia comenzó a evangelizar en un ambiente hostil que siempre estaba en contra de la iglesia, pero la iglesia prosperó y vemos la victoria de Cristo no solo en la cruz, sino la victoria de Cristo también en la iglesia, haciéndola prosperar a pesar de que este mundo aborrece a Dios y aborrece la iglesia. ¿No es increíble cómo la iglesia prospera? Cómo estamos sacando de las filas del enemigo más y más hijos de Dios que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y Dios los convierte y los salva, los regenera, los hace nuevas criaturas. Hermanos, de Dios es la victoria y este mundo, ¿verdad?, queda callado ante la impresionante grandeza de nuestro Dios. El salmista entonces nos habla de aquí, de ese testimonio corporativo del pueblo de Dios. Nosotros, al igual que Israel, hemos reconocido las victorias de Jehová en el pasado, pero también las hemos reconocido en nuestra propia vida. Y es importante esto, hermano.
Todo hijo maduro en la fe, todo hijo de Dios sabe de los actos pasados de Dios en la historia de la iglesia. Y de hecho es imposible que un cristiano no sepa de ellos, porque nos convertimos en cristianos cuando sabemos cómo es que Dios ha triunfado en la historia, cómo es que Él le ha dado en la cabeza a la serpiente y ha triunfado sobre el pecado y Satanás. Por eso es que nos convertimos, ¿verdad? Así que recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, pero especialmente también recordamos lo que ha hecho por nosotros hoy en nuestras vidas. No solamente lo escuchamos, sino que también no solamente lo oímos, también hemos visto con nuestros propios ojos cómo Dios nos ha librado a nosotros del pecado, cómo Dios nos ha dado victoria sobre el pecado, cómo además Dios ha tenido cuidado de nosotros y nos ha provisto en momentos donde no hay provisión, cómo nos ha sostenido en momentos difíciles, cómo nos ha consolado en medio del duelo. Hermano, quizás nuestros padres nos han contado, pero nosotros también hemos gustado de la bondad de Dios. Y esto es lo que todo creyente puede hacer. Así que en la medida en que aprendemos a confiar en Dios, comenzamos también a experimentar las bendiciones de Dios de manera personal y podemos decir con el salmista, como he oído, también he visto. Y la sección termina con con ese testimonio de cómo Dios fue el que es el que asegura la ciudad de Jerusalén. Así que el Salmo nos invita a considerar que es Dios quien nos ofrece también a nosotros seguridad. Él nos pone a salvo del pecado, Él nos pone a salvo de Satanás, del mundo. Él es el que nos rodea de su misericordia, de su compasión, de su gracia. Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y Él un día nos pondrá a salvo en Sión. Así que aquí el salmista nos lleva a considerar que es Dios quien hace esto y hace una pausa reflexiva. Dice el Salmo Selah. Así que el Señor ha hecho estas cosas y luego dice Selah. Luego entonces tenemos los versículos del 9 al 11. Aquí el pueblo es llamado a ofrecer oración de alabanza y acciones de gracias por los juicios y las justicias del Señor. Por todo esto el nombre de Dios debe ser exaltado desde Jerusalén, dice el versículo 10, hasta los fines de la tierra, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Hermanos, nosotros estamos igual que el salmista comprometidos con este trabajo cuando estamos siendo misioneros y enviamos como iglesia misioneros a lugares distantes para contarles a otros acerca de Jesucristo. Noten cómo aquí los versículos hasta el 13, de hecho aquí son los más, 12 y 13 son los más extraordinarios de este salmo. El salmista invita a las personas a caminar por la ciudad, a considerarla, a contar las torres, a considerar sus murallas, sus ciudades. ¿Cómo es que Dios ha dado esta liberación? ¿Cómo ha consumado esta liberación? ¿Cómo es que ha rodeado esta ciudad de seguridad y gloria? Y él quiere que los habitantes de Sión graben en sus mentes esto. Ellos deben recordar vívidamente lo que Dios ha hecho para traer salvación y vida eterna. De manera que ellos puedan recordarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cómo Dios nos ha dado una ciudad segura? ¿Cómo Dios nos ha dado una ciudad con baluartes completamente seguros? Dios nos ha rodeado de seguridad, una completa seguridad. Me encanta cómo John Owen lo expresa cuando habla de este versículo 13. Él dice que los baluartes de Sión celestial, esos baluartes con los que Dios ha protegido y ha guardado su iglesia y cómo le ha dado seguridad en Jesucristo, son por lo menos 5 baluartes, habla él. Y el primer baluarte del que habla John Owen es como esta designación y esta constitución de Jesucristo como el rey de la iglesia o el rey de Sión. Es el primer baluarte. Dios ha constituido a Cristo como rey, como señor de Sión. El mundo ha visto, por supuesto, muchos tipos de reyes a lo largo de su historia. Ahí han existido reyes muy crueles y astutos, dice Owen, como Ricardo II de Inglaterra. Algunos han sido magnánimos, como Ciro de Persia. Algunos han sido débiles. Claudio de Roma, por ejemplo, fue un rey muy débil. Él se escondió detrás de una cortina cuando la guardia del emperador lo eligió para que reemplazara a su predecesor. Otros han sido fuertes,
Pero, hermanos, nunca ha habido un rey, ha existido un rey como Jesús. Él es totalmente soberano, Él es maravillosamente compasivo, Él es omnisciente, Él es extraordinariamente paciente, Él es todo esto al mismo tiempo. Además, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y el suyo es un reino eterno. La Biblia nos dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, si pertenecemos al Señor y somos miembros de su reino, nada podrá amenazar nuestra seguridad. Podemos saber que reinaremos con Él para siempre, aún ni la misma muerte deberíamos temer, porque la muerte más bien nos empuja a Sión. Estaremos allí para siempre. Este es el primer baluarte, es la primera muralla. A Dios le ha placido poner a su Cristo, a su Rey en Sión. La segunda muralla, el segundo baluarte del que habla Owen es las promesas de Dios. Estas promesas son innumerables. Una vez un maestro de la Biblia le prometió a una clase de niños que le daría $10 a cualquiera que pudiera pensar en una promesa que Dios no le había dado a su pueblo. Él más tarde dijo que también podría haber ofrecido $1,000,000 porque Dios ha prometido satisfacer todas nuestras necesidades, darnos toda cosa buena, proveernos de toda cosa buena, cualquiera que sea esa necesidad. Así que hermano, si usted es sabio, debe prestar atención a las promesas de Dios y recordarlas. Recordar esas bendiciones, fijarse en ellas. Es lo que el salmista nos está diciendo. Considere estos baluartes. Así que esto le va a ayudar a usted a vivir tranquilo, confiado. Y le va a permitir a usted pasar estas promesas a la próxima generación para que sus hijos también puedan vivir confiados. La cuarta muralla de protección es la providencia vigilante de Dios sobre su iglesia. Si usted y yo tenemos mucho interés por alguien, siempre estamos buscando cómo protegerlo, estamos pendientes de esta persona. Cuando el Señor nos dio a nuestra hija, yo estoy completamente pendiente de ella, ¿verdad? Como padres queremos que no le pase nada. Sabemos que es frágil, que no se puede defender a sí misma, no queremos que se caiga, que se resbale, que se coma algo. Estamos con los ojos puestos allí. Sin embargo, aunque la amamos, aunque podamos estar pendientes de ella y lo queramos hacer, uno puede ser que mire a un lado y nos ha pasado que miramos por un momentico a un lado y de repente, ¡pum!, se cayó y se golpeó. De repente hizo algo y se hirió. Y a todos los padres nos pasa, ¿verdad? Y aunque le amamos mucho, no podemos evitar accidentes. Incluso, aunque estemos viendo el accidente, está ocurriendo, no podemos hacer nada y se cayó. Pero hermanos, a Dios no le pasa eso. Dios jamás está sujeto a nuestras limitaciones. Nosotros somos limitados, Dios no. Los ojos de Dios están vigilantes en todo lugar. Él está viendo todas las cosas. Él es absolutamente soberano. Y en su providencia, hermanos. Y Él es omnisciente. Y en su omnisciencia y providencia, el Señor Todopoderoso está presto para cuidarnos. Los ojos de Él están puestos sobre nosotros. Él dice que somos como la niña de sus ojos. Él viene y está presto para protegernos, defendernos, preservarnos y lo hará de manera perfecta. Por eso no hay nadie que nos pueda arrebatar de su amor. Era la garantía de la cual Pablo se gozaba. ¿Quién puede apartarme del amor de Cristo? No es posible. Si estoy en manos de un Dios omnipotente, un Hijo omnipotente y un Padre omnipotente, me tienen en sus manos. El Señor dijo que nadie me podría arrebatar de la mano del Padre y nadie me puede arrebatar de sus manos. Estoy así de protegido por el Hijo y por el Padre. Además tengo el Espíritu de Dios. ¿Quién puede apartarme pues del amor de Dios? El Señor nos guarda cuidadosamente. Y además el Señor dijo esto en la oración, en Juan 17:11. Dice, ya no estoy más en el mundo, mas estos están en el mundo. Padre, yo voy a ti. A los que me has dado, yo los he guardado. Ahora te pido, Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. El Señor no perdió a ninguno de los suyos.
El Señor no puede perder a ninguno de los suyos porque Él es el Dios omnipotente. El Padre tampoco los puede perder y Él ha orado al Padre y el Padre responderá a toda petición que el Hijo haga y el Padre no perderá a ninguno por los cuales Cristo murió y aquellos que Dios ha escogido. Esta es la increíble seguridad de todo creyente. Esta es una increíble muralla, ¿verdad? Pero la más gloriosa de las murallas, la que sostiene de hecho todas las demás murallas. Además de eso es la presencia especial de Dios en su iglesia y su pacto. Dios está especialmente presente en medio de nosotros a causa de que Él ha hecho un pacto con nosotros. Hermanos, qué increíble saber que el Señor está en medio de nosotros. El versículo 3 dice, del Salmo dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Los palacios del Señor son nuestros hogares. El Señor los está guardando. El Señor está presente. Cualquier judío del Antiguo Testamento, devoto, consciente de que Dios está con él, sabía que Dios estaba en Jerusalén. Y de hecho, había un simbolismo claro de que Dios estaba en Jerusalén y era el arca del pacto. Allí el Señor descansaba en el lugar santísimo, en ese templo, y Dios guardaba a su pueblo. Ahora, hermanos, no podemos decir que Dios está en nuestras ciudades de la misma manera que estaba en Jerusalén. Así como teniendo su trono allí en esa casa, en esa caja de madera, y estando allí con su gloria y su nube de gloria y su columna de fuego, pues no podemos decir lo mismo que los judíos, pero ¿saben qué? Tenemos una noticia más maravillosa, que a la luz del nuevo pacto, Dios ha hecho morada en nuestros corazones. Somos como esa caja de madera, habitada por Dios en el Antiguo Testamento. Dios está en nosotros por la persona de su Espíritu. Cuando Jesús estaba a punto de abandonar este mundo, le dijo a sus discípulos estas palabras. Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Esto es un gran baluarte. Es un gran baluarte contra el mundo. El Espíritu de Dios nos protege contra el mundo, contra la carne, contra el diablo, todo pecado y tentación. Y aquí tenemos este baluarte increíble. No solamente Dios está presente por su pacto. Y este es el más fuerte de los baluartes por eso, hermano. Dios se ha comprometido en pacto con su pueblo. Él ha establecido un pacto de gracia con nosotros. Y ese pacto, hermanos, realmente hace que todos los demás baluartes permanezcan firmes. Es el fundamento de todos los demás muros. Ese es el baluarte, de hecho, que está sellado con la propia sangre de Cristo. Hermanos, el autor de Hebreos habla de la nueva Jerusalén como superior a la antigua Jerusalén. Y habla de esto porque tiene un nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesucristo. Por eso es que tenemos un pacto superior al pacto con Moisés. Los cristianos, según el autor de Hebreos, no se han acercado al monte Sinaí, donde se proclamó el primer pacto. De hecho, en el monte Sinaí, dice el autor de Hebreos, hasta Moisés mismo estaba aterrado y atemorizado. Pero los creyentes, dice el autor de Hebreos, se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Es algo maravilloso. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el antiguo pacto, ellos tenían este monte visible, palpable. Nosotros nos hemos acercado a un monte que aunque no podemos ver, ¿verdad? Un día será palpable y visible para nosotros. La ciudad de Dios un día se descubrirá para que la veamos en toda su gloria y esplendor. Y es a esa ciudad, a ese monte que nos hemos acercado, a Sión. En ese monte ya está Cristo sentado en gloria, ya los justos que han sido decapitados y que han sido perseguidos en este mundo y que han llevado con honor la cruz de Cristo, están sentados con Él reinando en gloria. Y un día nosotros seremos reunidos, resucitados de los muertos también. Todos ellos serán resucitados y estaremos con Dios para siempre en esa ciudad celestial. ¿No es increíble?
y ahora en el Espíritu tenemos acceso a esa ciudad celestial. Cuando estamos juntos como iglesia, nos acercamos a esa ciudad celestial, a esa Sión. Eso es algo maravilloso, hermanos. Y todo porque Dios ha hecho en Cristo un pacto con mejores promesas. Es decir, ahora cuando Cristo vino y selló ese pacto de gracia con su propia sangre, ahora tenemos acceso a esa ciudad. Israel veía la ciudad de Jerusalén como un anticipo de esa ciudad celestial. Ahora nosotros podemos contemplar esa ciudad de Sión. Ya no tenemos la necesidad de esos tipos y sombras del antiguo pacto, que eran cosas visibles. Ahora tenemos el Espíritu morando con nosotros. El Señor ya ha sellado con su sangre sus promesas, ya ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado y sobre Satanás y se ha sentado en Sión a reinar en gloria. Así que hermanos, ahora tenemos la seguridad de estar en esa ciudad segura. En el Espíritu ya estamos allá. Ya esa ciudad es nuestra y el vínculo del Espíritu ahora nos ha hecho ciudadanos de ese reino y es un vínculo indisoluble. Y el salmista termina con estas palabras muy personales y gloriosas, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es nuestro Dios, este Dios que se sentó en el trono, este Dios que hizo provisión para su pueblo en un lugar seguro, este Dios que hace de esta ciudad gloriosa y la guarda y la protege. Este Dios es nuestro Dios y nos guiará más allá de la muerte. Qué notas tan increíbles. Está hablando aquí de Dios estableciendo a Sión para siempre. Y realmente, hermanos, es una seguridad increíble saber que este Dios es nuestro Dios y que es nuestro pastor y que más allá de la muerte nos pastoreará y estará con nosotros para siempre. Hermano, ¿puede usted orar con el salmista de esta manera? Si usted no puede orar con el salmista, si usted no tiene esta seguridad, hoy mismo la puede tener si se arrepiente y confía en Jesucristo. Le invito para que ponga su esperanza en Cristo. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que los impíos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Dios va a venir a juzgar a este mundo. En este mundo no hay esperanza. No hay esperanza en un nuevo rey, no hay esperanza en un cambio de circunstancias. Las circunstancias tal vez se pongan peores. Y muchos tal vez morirán. El 100% de los que estamos aquí reunidos en los próximos 100 años, todos desapareceremos de este mundo y moriremos. La única esperanza para ti, si quieres tener esperanza en el día del juicio, y porque todos van a resucitar y unos van a ser puestos en el infierno y Dios va a juzgar a las naciones de la tierra, tu única esperanza es que pongas tu confianza en el Mesías. Cristo vino para proveerte esta esperanza. Él vivió una vida justa, esa que tú nunca has vivido, y murió en una cruz por tus pecados, de manera que si tú pones tu confianza en Él, tú no te pierdas y tengas vida eterna. Cristo vino a salvar pecadores como tú. Arrepiéntete hoy, pon tu esperanza en Él y tendrás también esta esperanza. El Espíritu morará en ti y hará que puedas tener este vínculo perfecto con Él, esta unión eterna con Él, de manera que nada podrá separarte del amor de Dios. Dios te guardará ahora del pecado, te santificará, te rodeará de su gracia, proveerá de todo lo que necesitas para la vida y la piedad y te hará más que vencedor en Cristo. Y un día entrarás a esta ciudad, cuyo constructor arquitecto es Dios, donde no habrán lágrimas. Alabado sea Dios por esta esperanza gloriosa. Así que le invito allí donde está a orar conmigo, hermano, también y a gozarse en este increíble salmo. Que como el salmista podamos dar gloria a Dios por Sión, por la protección que nos ha provisto en esta ciudad, preciosa ciudad. Oremos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por invitarnos a considerar la salvación que tú has obrado para nosotros en Cristo. Para invitarnos a considerar los baluartes de Sión. Este increíble baluarte de Cristo reinando allí en gloria. Este increíble baluarte de tu presencia allí, en medio de esta ciudad que la hace gloriosa. Este increíble baluarte de tu soberanía, aún allí, Señor, y aún ahora con nosotros por tu Espíritu,
que está gobernándonos y protegiéndonos en tu santa providencia, de manera que ninguno de nosotros se vaya a perder, para que podamos todos entrar a disfrutar de esas moradas celestiales. Señor, gracias por ese increíble baluarte, esa seguridad que también nos has prometido, de la cual disfrutaremos para siempre, porque has firmado estas promesas con tu sangre preciosa en ese pacto de gracia. Un día habitaremos en Sión y moraremos allí para siempre, con todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo desde Abraham. Gracias porque esta ciudad es nuestra, y gracias porque tú la guardas segura. Tú has dado protección segura allí, Señor. Gracias, Señor. Por eso, Señora, un día las puertas serán abiertas y entraremos allí, Señor, y tú darás salvación por muro y ante muro. Y la gente justa, guardadora de esta esperanza, de estas verdades, entrará a esta ciudad, y allí no habrá lamento, no habrá pecado, no habrá nada, Señor, que nos pueda atormentar ni destruir. No harán enemigos. Señor, gracias, porque todos tus enemigos serán destruidos. Por eso aún ayuda a los que aún son enemigos tuyos hoy a rendir sus corazones delante de ti, a postrar sus rodillas antes de que venga el día de tu ira, y lo tengan que hacer a la fuerza, Señor, y tengan que reconocerte como Dios y como Señor, pero Señor, ya sea tarde. Ayúdales hoy a reconocerte como Salvador, como Señor y Dios de ellos. Te lo ruego, Padre, salva hoy, y que aún mis hermanos puedan recordarle a sus hijos la esperanza que tienen en Cristo y cómo Dios ha provisto para ellos esta salvación gloriosa. Ayúdanos a traspasar a la generación venidera estas provisiones que Dios ha hecho para nosotros. Y gracias porque aún nuestros hijos también tienen esta esperanza, ya que les has hecho ciudadanos, Señor, de ese reino, y les has dado a ellos la promesa también. Señor, ruego por nuestros hijos de la iglesia, para que ellos no te nieguen ni rechacen las promesas tuyas, ni se aparten de esta ciudad celestial en la que nacieron, Señor. Que ellos puedan abrazar tus promesas y confiar en ellas, y que los hijos de nuestros hijos puedan ver tu gloria en Sion. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a